Todos a nuestro webinar Bitcoin, las criptomonedas y key points de ciberseguridad. Vamos a hacer una espera de 5 minutos en lo que se empiezan a conectar todos nuestros asistentes. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a nuestro webinar Bitcoin, criptomonedas y key points de ciberseguridad. Mi nombre es Diane Martínez, soy directora de mercadeo de Grupo Concisa. Grupo Concisa es una empresa con más de 35 años de trayectoria, brindando soluciones de tecnología para las diferentes industrias. Actualmente contamos con presencia en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Chile. Este día contamos con la ponencia de Cristian Vila. Cristian es un profesional en seguridad de la información, instructor y consultor de cómputo forense, subinspector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, especialista en investigación de homicidios de la República Argentina, agente de inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina y Chief Technology Officer de IC Global Inc. Latinoamérica. Bienvenido, Cristian. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden escribirla en el chat y al final del webinar vamos a dar 15 minutos para contestar sus dudas. Les cedo la palabra a Cristian. Bueno, muchas gracias, Diane, muchas gracias, José, Juan, la oportunidad de mostrar y contar sobre lo que es ciberseguridad en criptomonedas, ¿sí? Estoy viendo gente, a mí me aparece acá en el programa, los nombres que van ingresando, veo nombres conocidos, así que bueno,
algunos de hace ya mucho tiempo. Bienvenidos a todos, buen día. Estoy conectado en la República Argentina, no sé, creo que más de 10.000 kilómetros de donde están ustedes en Centroamérica, en los distintos lugares. Así que bueno, buenísimo que me den esta oportunidad. Bueno, en principio, vamos a hablar, si tienen preguntas o si hay una pregunta que no quieran perder el hilo de la conversación y quieran interrumpirme en el momento, Diane está leyendo el chat, ¿sí? Y nos va a ayudar con esto me dicen la pregunta y yo interrumpo, no hay ningún problema, ¿sí? Ok, perfecto. Gracias, Cristian. Sí, bueno, lo primero que queremos mostrar con respecto, no vamos a hablar de cómo es la arquitectura, si bien en los aspectos forenses se necesita conocer, no vamos a hablar de cómo funcionan las criptomonedas y todo eso, sino que vamos a contarles los principales ataques que hay en lo que es criptomonedas. En Centroamérica están bastante avanzados algunos países, como por ejemplo El Salvador, que tiene su Chivo Wallet, ¿sí? Y están muy avanzados en lo que es pagos con criptomonedas. Así que es necesario conocer sobre todos los aspectos de ciberseguridad con respecto a eso. Lo primero que hacemos nosotros, como siempre, es mostrar en vivo, digamos, algunos de los ataques de los cuales podrían ser víctimas, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos fue mostrar cómo funciona el ataque más común, ¿sí? Esperen que, a ver, ahí está. ¿Cuál es el ataque más común a las criptomonedas? ¿Sí? Entonces, todos los usuarios de criptomonedas tienen una billetera. ¿Cómo pueden acceder a esa billetera? Pueden acceder por una página web, por ejemplo, pueden acceder desde un celular con una aplicación, pueden acceder con un hardware, ¿sí? Que es una especie de lo que se llama token, en realidad es una memoria flash que se puede conectar a cualquier compu, ¿sí? Cualquier computadora. Entonces, vos cuando entras vas a tener un usuario y una contraseña, ¿no? Como por ejemplo estoy mostrando acá en mi pantalla. Entonces, podríamos poner, qué sé yo. Bueno, yo tengo ya, miren. Pongo una clave grande, ingreso, ¿sí? Está ingresando. Vamos a dejarlo que funcione. Y miren, acá les muestro, este es el webmail, mi correo electrónico, ¿sí? cristian.vila@iceglobal. Miren este mail que tengo acá arriba de todo. ¿Lo ven? A ver, lo abro un poquito más para que se pueda ver. Recibí en mi correo electrónico un mail que me mandó, miren, código Fiona, que fue el usuario que se había entrado a la billetera, ¿sí? Donde me mandó el usuario y la contraseña. ¿Se ve? Bueno, este ataque es un ataque por el cual, o sea, es parte, yo les muestro el ataque puro, ¿sí? Y es parte de distintas técnicas por las cuales te pueden robar el acceso a tu billetera. ¿Sí? Acá sencillamente, usuario y contraseña, listo. Ya tengo acceso, ¿sí? Acá tengo $0, no tengo nada. Soy pobre para este U-Hodler. Yo utilicé esta, pero en realidad todas son, la mayoría, bueno, ahora vamos a hablar, tienen estas vulnerabilidades. Esto sería parte de un ataque en el cual, por ejemplo, phishing es parte de algún envío de código malicioso en la misma página, ¿sí? Del servidor web. Hay distintos tipos, bueno, pero lo importante es eso. Ahora lo borro para que no dejemos rastros y no vayamos presos, pero lo importante es eso. Al principio reconocer que existen ataques a todo el sistema de criptomonedas, que no es
invulnerable como te lo quieren pensar. De hecho, si ven, miren, si alguno quiere ver, a ver, miren, les pongo, vamos acá. Les muestro el link que todos dicen, este es un link que dice, el ataque es muy burdo, o sea, tiene un montón de errores, pero más que nada para poder reconocerlo, porque es como prueba lo usamos como prueba de concepto. En principio te dicen, vieron que les dijeron, si tienen candadito, ¿es seguro? Miren, tiene el candadito. ¿Sí? El candadito lo que significa es que la página este URL, tiene certificado digital. No quiere decir que sea seguro, pero bueno, lo van a ver en un montón de recomendaciones. Fíjese que tenga el candado, y eso es lo que le hicieron creer a la gente. Ahí está el problema, la falsa sensación, digamos, de seguridad que pueden llegar a tener. Por supuesto que yo les quería mostrar, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de algunas recomendaciones y algunas soluciones, pero quería arrancar esta charla con eso, ¿sí? Con demostraciones que no es tan difícil que obtengan tu acceso a la billetera, ¿sí? Y la idea no es asustarlos, ¿sí? Sino que contar cómo funcionan y tratar de contar por lo menos algunas soluciones de ciberseguridad que podemos implementar para este uso en general, porque ustedes, bueno, ahora vamos a analizar todos, no me quiero adelantar. Entonces, analicemos primero los principales riesgos, ¿sí? Como les decía, así de simple podrían hacerse un monedero, ¿sí? Vamos a protegernos. Entonces, vamos a analizar cómo funciona. Los accesos a los monederos son a través de un celular, ¿sí? A través de una aplicación web, como las que mostré yo recién, ¿sí? A través de un hardware, ¿sí? Que son como unas llaves que se conectan a distintos artefactos, a distintos equipos, ¿sí? Entonces, el tema principal es, como les decía, a ver, ¿qué es lo que nos puede ocurrir si no estamos avisados? Un poco como dice los proverbios en la Biblia, dice, el avisado ve el mal y se esconde, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacerle caso a lo que dice la Biblia y vamos a aprender, ¿sí? Las cosas que ocurren. Entonces, los riesgos. Cuando los dispositivos y o computadoras, ¿sí? Son vulnerables en principio. Vamos a analizar. Y esto yo les muestro noticias nada más. El principio. Las computadoras obviamente que son vulnerables. Las arquitecturas son vulnerables, porque si no, de hecho, no tendríamos trabajo nosotros, ¿sí? Tendríamos que estar trabajando en otras cosas, ¿sí? Y acá, miren, esta noticia que habla de que habían secuestrado cryptojacking, cryptojacking se llama este ataque, o criptosecuestro en castellano, ¿sí? Y lo que consiste este ataque es en tomar control, ¿sí? Hackear o tomar control de forma remota, ¿sí? Un sistema, cualquier computadora, o cualquier, en realidad, arquitectura grande de computadoras, como es el de Tesla. Tesla tiene los mejores autos que hay, por lo menos uno de los mejores que hay en el planeta, ¿sí? En Estados Unidos, ¿sí? Y sus equipos fueron tomados control de forma remota, ¿sí? Para minar criptomonedas. O sea, utilizaron los servicios que deberían ser súper seguros, ¿sí? Bueno, cuando los dispositivos son vulnerables. La otra, cuando las personas somos vulnerables, ¿sí? Y esto es la mayor frecuencia de los ataques, o sea, la mayor cantidad de ataques a lo que es criptomonedas, se dan porque las personas somos vulnerables, ¿sí? Por ejemplo, estafas como esta noticia también, les muestro otra noticia, las estafas de phishing, ¿sí? Se aprovechan del boom de criptomonedas, ¿sí? Ahora vamos a ver que en realidad la culpa no la tiene la criptomoneda, la culpa la tenemos nosotros, que somos inseguros, ¿sí? Y estafa de phishing, yo les voy a contar, les voy a dar un link para que profundicen y desarrollen un poco más. Por lo menos hay 10 estafas distintas con el uso de criptomonedas, ¿ok? Bueno, dijimos, las computadoras o los equipos son vulnerables, las personas somos vulnerables, y por tercero, los hardware son vulnerables. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que teníamos un hardware, una especie de token que guardaba mi criptomoneda de forma cifrada?
¿sí? Con cifrado asimétrico, que es prácticamente imposible de recuperar o de vulnerar. ¿Sí? Fíjense esta noticia. Agosto de 30 a 21, hace un año. Ah, no. ¿En qué año? Bueno, no, 2021, estamos en el 2021. Hace unos meses, la plataforma DeFi Finance, que eran unos que vendían estos hardware, perdió millones de dólares por hackeo, ¿sí? En sus préstamos flash, y ellos te enviaban, utilizaban el hardware el préstamo te lo daban en criptomoneda. Lo perdieron y el tema es que después, cuando eso sale de su dueño, la criptomoneda después es casi imposible, o sea, es muy difícil de rastrear. Yo les voy a contar algunas técnicas que utilizamos para rastrearlo, pero la arquitectura en sí es muy difícil de rastrear, ¿sí? Bueno, ya vimos entonces los principales riesgos. Ahora vamos a analizar las principales estafas, o las estafas más conocidas que hay, ¿sí? También voy a las noticias, qué sé yo. Después ustedes van a esta página que llama Cripto Noticias, es la que más leemos todos los que trabajamos en ciberseguridad y en tecnología con respecto a lo que es criptomonedas, ¿sí? Bueno, y acá les pusimos 3 noticias que desaparece repentinamente tras haber recaudado $370.000 de su billetera, de su ICO. Arrestados en Estados Unidos 2 fundadores de Central Teach, ¿sí? Una presunta ICO es la empresa, digamos, que mina criptomonedas o que tiene criptomonedas, ¿sí? Fraudulenta, o sea, todo el fraude que hay. 2 noticias. Y después las famosas estafas piramidales, sí, que en esta la puse, es de el diario La Mañana de Cipolletti, en la Patagonia Argentina, que es donde vivo yo, porque nosotros trabajamos con ISEC, con nuestro laboratorio, para identificar para rastrear e identificar a los que cometieron el fraude, ¿sí? Fíjense, en este caso, o sea, ahora les voy a contar un poco cómo hacemos para rastrearlo, ¿no? Los pormenores, pero en este caso fue una estafa, mira, yo no me acuerdo bien el número, pero no sé si eran 1.000 o 10.000 personas en Argentina que vendieron sus casas, sus automóviles, vendieron todo para formar parte de esta red piramidal que es una estafa que tiene, qué sé yo, más de 30 años la forma de estafar. Lo que pasa es que ahora los pagos se hacen con criptomonedas, ¿sí? Y el tema de que después, supuestamente la criptomoneda, así como te hacían creer que el candadito ese de arriba a la izquierda te da seguridad, obviamente yo les mostré que no, y también la otra cosa que conoce el popular colectivo, digamos, es que las criptomonedas son irrastreables. Bueno, eso es algo que capaz que al principio, cuando no se conocía mucho sobre la arquitectura, eran irrastreables. Pero hoy hay más métodos o hay más conocimiento, hay más procedimiento, que es lo que se necesita para hacer una investigación en cómputo forense y ubicarlos, ¿sí? En este caso particular, que fue una millonaria, una estafa multimillonaria en dólares, ¿sí? Fíjense, estas Intense Live, Trading Wave Fusion, Seven Opportunity, One Networkers, Trade Club, bueno, todas estas, ustedes las googlean, son todas empresas, no sé cómo llamarlas, si son ficticias o empresas fraudulentas, ¿sí? Que cometen fraude y que están activas. ¿Por qué? Porque es un lío hoy el tema de los registros, no se sabe bien en qué país está registrada, cuál es la jurisdicción. Por ejemplo, a nosotros, para este caso particular, identificamos, eran más o menos, eran un responsable principal y después otros 4, digamos, que estaban en la pirámide, para abajo, responsables no secundarios, sino que también principales, pero tenían, se habían robado menos cantidad de Bitcoin, ¿sí? Estamos hablando, suponete, de casi 200 Bitcoins, ¿sí? Que yo no sé cuánto sería, si alguno me quiere ayudar, cuánto sería en dólares eso, pero es multimillonario. Y nosotros, la cabeza de esta persona es un hombre boliviano
que había desaparecido y resulta que lo pudimos encontrar y está viviendo en Dubái. Esta persona está viviendo hoy en Dubái, así que estamos no, porque nosotros hacemos todo el trabajo que es de investigación y de entrega de información técnica, digamos, al sistema judicial. Y el sistema judicial en Argentina ahora está intentando, primero, bueno, hay todo un tema legal para deportar, para que de allá lo traigan para acá, para Argentina, ¿sí? Y encima, ninguna de estas compañías está en Argentina. Así que bueno, es un lío legal, por eso les digo, pero sí se puede rastrear, ¿sí? Esta persona. Bueno, entonces, después de las noticias, ¿no era que blockchain era súper seguro? ¿Sí? Y acá pusimos al hombre este agarrándose la cabecita, pues dice, bueno, así deben estar ustedes del otro lado, me imagino. No, pará, no, si era ciberseguro y yo tengo, no, quédense tranquilos. Eh, la idea de conocer un poco de los riesgos para aprender a defenderse, ¿sí? De los ataques, ¿sí? El sistema blockchain, que es el alma de la criptomoneda, es seguro, obviamente que es seguro, pero el tema es que lo que es inseguro es todo lo que está montado detrás de eso, ¿ok? ¿Se acuerdan que yo les hablaba? Los artefactos son inseguros, las personas somos inseguras y el hardware es inseguro, ¿sí? Entonces, el blockchain, obviamente, porque es una tecnología que, es más, es el que le dio el inicio o el puntapié inicial para lo que es toda la computación, la inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, tal cual, como dice acá, los dispositivos y computadoras son inseguros, las personas somos inseguras, y otra cosa que es un palo para nosotros los de ciberseguridad somos inseguros. ¿Por qué? Porque no nos ponemos a conocer bien, ¿sí? Cuáles son las plataformas, cuáles son las formas de engaño, ¿sí? No se analiza en profundidad, nosotros no analizamos en profundidad las estafas para ver, por ejemplo, igual de todas formas a mí, esto yo lo digo porque yo sí lo analizo, pero para mí es pasión todo lo que es el delito cibernético, me encanta y siempre desde que yo me retiré hace poquito en la policía y siempre fue mi pasión, por eso yo me aprendo todos los ataques y hago el análisis técnico de todos, ¿sí? De hecho también cuando hacemos en la especialización en cómputo forense, el curso, que dura un año, nos dedicamos un mes entero, o sea, un módulo entero, a analizar todos los distintos ciberdelitos que hay. Bueno, miren, delitos relacionados con las criptomonedas, estos son los 10 más peligrosos y más comunes, ¿sí? Si ustedes hacen clic acá, no sé si después les van a compartir el PDF y si no, después me lo piden por mail y les paso el link, pero es Criptonoticias. Acá está pongan estafas más comunes en Bitcoin y acá están desarrolladas cada una, ¿sí? Cada una tiene una historia distinta, ¿sí? Son muy parecidas. Por ejemplo, nosotros utilizamos estas wallets, yo utilicé una wallet falsa, ¿sí? Y después, bueno, les conectaba por acá, a ver si hay estafas cloud mining, casas de cambio falsas, los esquemas piramidales, que era el que yo le hablaba recién, ¿sí? Y ahí están desarrollados. Por una cuestión de tiempo no les voy a explicar las 10, porque si no, no terminamos con lo que es más interesante, que son las recomendaciones y todo lo que viene a continuación, ¿ok? Bueno, entonces, conocimos los riesgos, ¿sí? Ya conocimos un poco de las noticias, lo que hay. Antes de empezar a protegernos, vamos a ver algunos aspectos, digamos, de investigación que nos puede llegar para poder identificar un ataque, para poder tratar de identificar de dónde viene el ataque, ¿sí? O para poder cumplimentar, qué sé yo, una orden judicial, ¿sí? De la justicia. Bien, entonces, bueno, siempre, no solo con criptomonedas, sino con todo lo que es tecnología, el cómputo forense, desde la normativa ISO, dice que nosotros tenemos que conocer el ataque, cómo funciona la arquitectura tecnológica de eso, ¿sí? De lo que estamos investigando, cómo es que funciona, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es
cómo funciona, entonces, criptomoneda, ¿sí? Entonces, las criptomonedas utilizan criptografía, obviamente, ¿sí? Tienen lo que se llama cifrado asimétrico. Hay dos modelos, el simétrico, ¿sí? Que es directo, y el asimétrico, que tiene varias componentes como que les voy a contar ahora, ¿sí? Y además utiliza para identificación firma digital. Entonces cumplimenta con los pilares fundamentales, ¿sí? De la ciberseguridad, que es CIA, confidencialidad, integridad, y availability, que es en inglés, que significa disponibilidad, ¿sí? Cumplimenta con el tipo de cifrado, con todo, la disponibilidad, la integridad, que nadie te lo cambie, y confidencialidad, que está referido a que solamente los dueños de esa información son los que deberían acceder. Para nuestro caso, en las criptomonedas, los dueños serían cada usuario y el ICO, que es el que fabrica, digamos, el dueño de esas criptomonedas, ¿ok? Eso serían solamente ellos, y el usuario deberían conocer el acceso, que es lo lógico, obviamente. Bueno, los estándares de algoritmos que utiliza son el estándar SDSA, ¿sí? Para todo lo que es la firma, para firmar todas las transacciones, inclusive para la llave pública, ¿sí? Y el hasheo o el cálculo de hashing se realiza en dos etapas, ¿sí? Que es el modelo de computación y cifrado asimétrico, ¿no? Obviamente. Utiliza el algoritmo SHA-256, ¿sí? Y la segunda etapa o el segundo tratamiento que le realiza, dependiendo, digamos, de tu configuración de seguridad que vos le pones, vuelve a utilizar SHA-256, que es obviamente seguro y hay pocas colisiones, ahora les voy a contar un poco de eso, o si no, utiliza RIPE MD160, ¿sí? Que se supone, dicen los que saben de criptografía, que es superior al SHA-256. Podrían tener, por ejemplo, SHA-512, o podría tener otro tipo de algoritmo, ¿sí? De cifrado, pero bueno, el estándar, digamos, dice que utiliza esos, y obviamente es para nosotros, para lo que es descifrar, o sea, para tratar de craquear o descifrar algún componente ya sea los algoritmos, como la firma digital, nunca nadie pudo, ¿sí? Descifrarlo, nunca nadie todavía. Por eso se utilizan esos algoritmos, obviamente. Entonces, bueno, ¿cómo son los modos de operación? Primero analizamos, para analizar arquitectura, cómo es el cifrado, después cómo es el modo de operación. Entonces, ¿cómo accedes? Cada usuario se identifica en el sistema por medio de una o más direcciones de Bitcoin, ¿sí? Así opera, ¿sí? Estas son direcciones virtuales, ¿sí? Similar a las cuentas bancarias, ¿sí? Copian mucho modelo de lo que es del sistema de home banking, ¿sí? Y utilizan lo que se llama la clave pública con criptografía simétrica, lo que les venía contando recién. Entonces, ¿qué probabilidad que tengan dos personas la misma llave? ¿Sí? Pues estamos diciendo, hay una llave para acceder al medio, ¿sí? Una o más direcciones de Bitcoin. ¿Qué probabilidad existe que se generen dos claves públicas idénticas? ¿Sí? No hubo, y yo creo que todavía, me acuerdo en el 2017, un congreso que se llama CIPSI, que donde se juntó en Latinoamérica, todos los, más España y Francia lo hicieron, y bueno, yo fui expositor ahí. Me acuerdo que estaba Jorge Ramió y unos que son los, como decimos acá en Argentina, los cráneos, los que más saben de criptografía, y se empezaron a pelear entre ellos, me acuerdo, en pleno congreso, a ver si existía alguna forma de generar una colisión en el algoritmo SHA-512, ni siquiera el 256, sino el 512, que es el doble de tareas, digamos, que realiza. Y llegaron a la conclusión, dijeron ellos, que son los que saben, no existe, no hubo colisiones, ¿sí? Y acá les dejo un link para que vean un poquito más y desarrollen, para la gente que hace criptografía y le gusta eso, para que vean un poquito
que confirme esto, que no va a haber nunca una colisión de Bitcoin, ¿sí? No existe, ¿sí? No hay. Y entonces tenemos dos tipos de usuarios en la arquitectura de Bitcoin, de criptomonedas, ¿sí? Los usuarios o nodos normales y los usuarios o nodos mineros. Entonces vas a tener dos tipos de nodo. El normal es el que utiliza Bitcoin con un usuario y contraseña, ¿sí? Con un acceso, ¿sí? Para generar las transacciones. Compró algo, generó intereses, vendió algo y recibió pagos de Bitcoin, estafó y recibió un pago de Bitcoin, ¿sí? Todo eso están en estos nodos normales. Las estafas que hay por el pago de Bitcoin les puedo nombrar un montón. Se me ocurren en principio todos los ataques de ransomware, que es una extorsión, todos los ataques de sextorsión, ¿sí? O extorsiones sexuales, qué sé yo. Y hay un montón mucho de lo que es pedofilia o se pagan en Bitcoin para no rastrearlo. Bueno, ahí están metidos en este tipo de usuarios, ¿sí? Son los nodos normales. Y después tenés los nodos mineros, ¿sí? Que además de ser nodo normal, dedican una parte de su capacidad de computación del equipo que tengan, ¿sí? Para validar transacciones en la red del tipo, de la red del tipo blockchain, ¿sí? Y reciben, por dar ese recurso, digamos, reciben una recompensa y te la pagan obviamente en criptomonedas. Todo este sistema minero utiliza la arquitectura peer-to-peer, P2P, ¿sí? Por eso bueno, analizamos cómo es el cifrado. Ahora analizamos cómo es el acceso al medio, cómo es la arquitectura o cómo se utiliza, ¿sí? Ahora vamos a analizar, seguimos con los aspectos forenses, qué posibilidades hay de rastreo, ¿sí? Pues se acuerdan que yo les había dicho, dicen que no se puede rastrear. Y bueno, sí, yo les diría, es bastante difícil, pero en un principio todos decíamos, inclusive yo, es imposible de rastrear. Pero después de haber hecho algunos trabajos, como el del boliviano que yo les contaba, es posible rastrearlo. De todas formas, ¿sí? Yo les voy a contar la parte académica, digamos, que hay sobre los rastreos y la parte, pero en la realidad existen muchas herramientas que no son lícitas, y lo digo con esta displicencia, con esta, así tan tranquilo, porque tenés una orden judicial generalmente que te dice, bueno, esos métodos son troyanizarlos, es enviar algún rastreador, ¿sí? Pero no al sistema blockchain. Se lo envía a la persona, ¿sí? Que se sospecha. Después, por ejemplo, también utilizando, me acuerdo una vez con el tema del uso horario, teníamos, suponete, teníamos 5 sospechosos de un ataque de ransomware en una minera, en una empresa de exploración de petróleo de acá de la Patagonia. Y que ellos tuvieron que pagar con criptomonedas el rescate de sus propios archivos. Así es el ataque ransomware. Y por los mails que enviaban, lo enviaban a través de un anonimizador, pero anonimizaba todo menos el uso horario. Y teníamos 5 posibles sospechosos que ellos sospechaban, de los cuales uno por el uso horario vivía en Panamá, me acuerdo que es -5, ¿sí? Entonces me dieron los datos de esa persona, me dieron la orden judicial para investigar y nosotros le enviamos una especie de rastreadores a través de Android o a través del sistema operativo que tengas en el celu y ahí pudimos ubicarlo. Entonces después hubo que hacer otras tareas para conseguir todo lo que es valor probatorio. Por eso les digo, yo les voy a contar lo que dicen, y también se puede existir, pero igual hay más métodos, ¿sí? Algunos no son, en principio, o no serían lícitos, pero si te lo ordena la justicia, sí lo puedes hacer, ¿ok? Es como cuando te escuchan las comunicaciones, no está permitido escuchar comunicaciones, pero si la justicia lo ordena, ahí le da permiso. Bueno, rastreo de criptomonedas. El anonimato de las criptomonedas no se refiere a los usuarios, sino que el anonimato se refiere a toda su arquitectura, ¿ok? Eso es lo importante. Nosotros, como les contaba en este caso de recién, el sistema es anónimo,
pero las personas no son anónimas. Justamente, miren, alguien tiene que tener esa billetera virtual o no. Alguna persona, alguien la tiene que cobrar. ¿Sí? Alguien tiene que acceder. Entonces, como habíamos dicho antes, los modos de guardarlas y de acceder es mobile computing, o sea, los celulares, una aplicación web o los hardware, ¿sí? Esas llaves que yo les decía. Entonces, ahí es donde nosotros investigamos para poder rastrearlos. Existen otros métodos, por ejemplo, se imprime, vos tenés ese blockchain o esa llave y la imprimís en un papel y tenés guardado la impresión. Entonces, cada vez que te la piden, escribís todo, ¿sí? Y hay otros que hablan de carteras mentales, ¿sí? Que se guardan el dato. Yo, la verdad, no me imagino cómo vas a hacer para guardarte una firma, qué sé yo, de 10 renglones de cosas. Pero bueno, hay otros que dicen que hay carteras mentales, ¿sí? Bueno, pues como les decía, la idea es rastrear esos almacenamientos, ¿sí? Esas comunicaciones que hay, por ejemplo, si es mobile computing, cada vez que entres, se va a estar conectando a algún servidor web que está en Internet, ¿sí? Entonces, podés rastrear también las comunicaciones, ¿sí? Y podés rastrear las transacciones. Por oficio judicial, en algunos países están obligados a registrar los accesos a esos monederos bitcoins. Perdón, monederos de criptomonedas. En algunos países, no en todos. Entonces hay que ver si tenés esa posibilidad, ¿ok? Bueno, si a vos te toca trabajar en una pericia, en un incidente con criptomonedas, podrías hacer cosas como esta. Por ejemplo, analizar, vos tenés una persona sospechada, ¿sí? Y le secuestraron el aparato, ¿sí? Y tiene, por ejemplo, una computadora en Windows. Entonces, vas a encontrar los rastros que dejó ese acceso. Por ejemplo, en mi holder acá, voy a tener en el caché de Google, perdón, del Chrome, de Google, claro, Google Chrome, acá voy a tener este acceso, ¿sí? Entonces voy a tener una memoria auxiliar o una memoria temporal donde están esos registros. Aparte, voy a tener otra memoria que utiliza específicamente, por ejemplo, en este caso, la aplicación Bitcoin, ¿sí? Pero en todo lo que es los cachés, en cada computadora se queda guardado en las memorias temporales. Es más, si tenés la posibilidad de levantar las memorias temporales de la RAM con todos sus auxiliares, por ejemplo, PageFile.sys y todo el swap file que trae Windows también, si tenés esa posibilidad de resguardar, haces la copia forense y lo podés abrir con herramientas como, o sea, la copia la haces con NFTK Imager, por decir algo, con herramientas con editores hexadecimales y buscas la palabra Bitcoin y vas a encontrar también rastros, ¿sí? De ese acceso, ¿ok? Después, este mismo tipo de búsquedas lo podés hacer en el tráfico de red. Entonces, utilizás herramientas como el Wireshark o herramientas que se llaman sniffing, ¿sí? Donde buscás también estos paquetes de esas transacciones, ¿sí? Tenés que empezar a ver y vas a encontrar un protocolo HTTP, ese por supuesto, que puede estar cifrado o puede no estar cifrado, porque a veces eso, ¿sí? Que te dice que la conexión es segura, no siempre es cifra, ¿sí? Entonces ahí podés tener información también, ¿sí? Y para ¿se acuerdan que teníamos nodos normales y teníamos nodos mineros? Para los nodos mineros también podés capturar tráfico porque es una conexión de tipo punto a punto, ¿sí? Peer-to-peer. Entonces vas a poder trabajar en los extremos, como dice acá. Entonces, vos vas a tener un punto, o sea, un nodo, un peer que se conectó con otro. Vas a tener secuestrado uno de esos nodos, ¿sí? Entonces ahí vas a poder ver, ¿sí? Y esto les hago yo una pregunta. A ver, algunos si quiere pensarlo. Y si usan RedTor o algún sistema de proxy chain para anonimato, estamos sonados, ¿no? ¿Por qué? Porque la red Tor
Yo no sé qué contestan, Diane, después decime vos si hay alguno que contestó. Estamos sonados porque hasta el No, caché lo guarda cifrado, ¿sí? Así que es prácticamente hay anonimato, ¿sí? En ese caso. Entonces, de todas formas, el hecho de que use anonimato también es una huella que está dejando, ¿ok? Entonces, habría que ver, ¿sí? Y después, los sitios web, como los monederos y las aplicaciones en tu celu, no registran información desde el servidor, ¿sí? Porque justamente es su razón de funcionar, razón de ser. Bueno, ya vimos cómo rastrear, vamos a las medidas de protección, ¿sí? ¿Qué medidas de protección tenemos? Entonces, vamos a analizar los 3 tipos de acceso al medio, que era mobile, aplicaciones y el hardware. Bueno, casi todas tienen algo, el modo de protegerte es similar, ¿sí? Bueno, en principio, ¿sí? Cuando usas celulares, que va a ser lo más frecuente, los dispositivos móviles, ¿sí? Usás cifrado asimétrico para la billetera, ¿sí? PGP es la mejor opción, ¿sí? Acá les dejé el link para que se puedan buscar como para utilizarlo. No solo es la mejor opción, sino que es de tipo open source, ¿sí? Y aparte es gratuita, ¿sí? Y después el otro tema, habilitar más de un factor de autenticación. La mayoría de las billeteras tienen ese segundo factor de autenticación, ¿sí? Como sería, a ver, que por ejemplo te manda un token, ¿sí? No me quiero meter acá, te manda un token eh, al correo electrónico que vos habías puesto como usuario, ¿sí? Ese sería un doble factor de autenticación. Sería algo que vos conocés, que es el usuario y la contraseña, y algo que vos tenés, que es ese mensajito, ese correo electrónico que envió a tu casilla de correo. ¿Sí? Entonces vas a tener que ahí, te va a dar un numerito que vos lo metés. Eso es una medida de protección adicional. Entonces, si hubiéramos hecho este ataque y tuviera ese segundo factor de autenticación, no hubiera funcionado. ¿Ok? Entonces, si vos sos víctima de phishing y escribiste mal en un lugar malicioso tu usuario y tu contraseña, van a tener el usuario y contraseña, pero ellos no van a tener acceso a tu correo electrónico. Lo que sí, por favor, no pongan la misma contraseña en tu correo electrónico, porque lo otro que hace el atacante es, primero, obtuvo el usuario y contraseña de la billetera y después entra al correo electrónico y pone la misma contraseña para ver si puede también vulnerártelo, ¿sí? Entonces, obviamente, contraseñas diferentes. Instalar a los celulares anti-malware, ¿sí? Porque si te ponen un troyano, o los famosos RAT, Remote Address Trojan, toman control de tu celu. ¿Sí? Entonces, por más que hagas lo que hagas, ellos están viendo. En su celular, nosotros hacemos una demo en la parte de forencia a móviles con máquinas virtuales, donde agarro mi celu, lo tomo control con un RAT y lo voy mirando en mi máquina virtual exactamente lo mismo que está haciendo el otro. Con un tiempo, ¿sí? O sea, hay un delay, pero te lo hacen. Y la mejor solución de todas, ¿sí? Como medida de protección es utilizar alguna herramienta de Mobile Device Management, ¿sí? Para cuando tenés tu dispositivo que es de propiedad de la empresa, de la compañía, o vos llevas tu dispositivo, bring your own device, que se utilice Mobile Device Management. Hay también de tipo open source, hay licenciados de este tipo de software, que ahí ya, primero, deslindar responsabilidades, ¿sí? Porque ahora la responsable es la empresa de la protección del celu. Y por otro lado, utiliza tecnología de sandboxing, cajas de arena, para aislar cosas. Entonces, si te la troyanizan, van a troyanizar, digamos, la caja de arena o la parte que sea de tu cuenta de Facebook. De última van a entrar a Facebook, pero no te van a robar la criptomoneda, ¿sí? Bueno, medidas de protección para las aplicaciones del tipo web
o aplicaciones propias que te instalas en tu compu, ¿sí? Miren, la primera recomendación es la misma que el otro. Aplicar más de un factor de autenticación para acceder a la web line. Por ejemplo, usar el password in token. Algunas tienen biometría, ¿sí? Entonces capaz que pones una huella, capaz que te analiza la retina, te analiza el rostro, ¿sí? Ese sería un método, digamos, un poco más robusto, ¿sí? Lo mismo, instalar anti-malware para que no te tomen control, ¿sí? Hay distintos tipos de troyanos para computadoras y para Windows, para todo lo que es arquitectura Microsoft, hay distintos tipos de troyanos que se dedican solamente a hacer eso. Por ejemplo, el Pony Loader, ¿sí? Y muchos no troyanos, sino malware de cryptojacking, ¿sí? Que toman control de recursos de tu computadora para minar, secuestran parte de los recursos de tu compu para minar criptomonedas, ¿sí? Y vos nunca te vas a dar cuenta y utilizan recursos. Bueno, después la otra recomendación es el tema de la protección Wi-Fi al momento de hacer una transacción, ¿sí? ¿Y qué es protección? Y decir, bueno, ¿qué pongo? A ver, ¿cómo lo aseguro? Sencillamente, si vas a hacer una transacción de criptomonedas, no te conectes en el Wi-Fi público, ni del bar, ni del restaurante, ni del aeropuerto, ni nada. Conectá tu notebook al celular y dale salida a internet a través desde el celular, ¿sí? Que eso es a lo que habla de tethering y eso. Es conectar la compu, entonces salís y si alguien te mira en el medio tus recursos, tu transacción, no la va a poder capturar, porque el paquete va cifrado, pero el paquete entero es información que yo puedo reenviar para hacerme pasar por vos, la comunicación, ¿sí? Con el tema del hardware, y ya termino la parte de las medidas de protección, ¿sí? El hardware de por sí creo que es una muy buena opción, ¿sí? de utilizarlo, entonces vos ya no tenés memorias auxiliares, RAM, ¿se acuerdan de eso que le estaba diciendo? Ni en los celulares, ni en una computadora, no tenés nada. Todo se trabaja a través de ese hardware, ¿sí? Ya vienen cifrados con llave pública y privada, ¿sí? Con cifrado asimétrico, ¿sí? Ya no depende de ustedes el tema de que el hardware sea vulnerable, sino depende del fabricante, como les contaba en una de las noticias de hoy, y ya depende de ellos, ¿no? De todas formas, prácticamente no hay ataques al hardware, ¿sí? Hay muy pocos. Y obviamente, como dice acá, robustez de password, pero robustez de password no se pongan una clave súper larga que no se pueda memorizar. Robustez de password usen, qué sé yo, un signo, un mayúsculas, minúsculas y numeritos. Y algo que se acuerden. A eso me refiero con robustez de password, ¿sí? Y obviamente, bueno, es una estupidez, pero no compartirla. Pero hay que decirlo, parece algo burdo, pero así como pasaron tantos años y sigo dando vueltas a los teclados y viendo la clave de acceso, el usuario y la contraseña escrita debajo del teclado, bueno, se siguen compartiendo los accesos. Bueno, esto es fundamental. La principal debilidad del hardware es esto que está acá abajo de todo. El proceso de recuperación cuando te lo robaron o cuando te lo rompieron. Si te roban el hardware, no van a poder acceder. No es que te robaron el hardware, lo enchufan en una compu y funciona. No. Tiene, por ejemplo, se puede conectar a ciertas computadoras, por ejemplo, y después te pide la contraseña que es asimétrica. Es más, le podés habilitar así como el sistema de doble factor de autenticación, ¿ok? Pero el proceso de recuperación a veces no está protegido, ¿sí? Y te dicen, y es víctimas de engaño, porque dicen, en una yo me acuerdo de haber visto que te pedía cuál era el correo electrónico a dónde enviar los datos para recuperarlo. Entonces vos le ponía, el atacante ponía el correo de él, ¿sí? Y recibía los datos ahí para poder recuperar el hardware o para poder
configurar el nuevo hardware con esos datos. Entonces, evidentemente, algo funcionaba mal en el proceso, ¿ok? Bueno, entonces, en definitiva, no se asusten, siempre hay alguna medida, siempre hay algo que hacer en lo que respecta a ciberseguridad. Obviamente, criptomonedas hoy, bueno, El Salvador es uno de los principales países líderes, no, es más, creo que en Latinoamérica, pues nosotros acá en Sudamérica, que usen criptomonedas, Uruguay conocemos, Brasil y Chile, pero otros países no tienen tan estandarizado el uso de la criptomoneda. ¿Sí? Por ejemplo, los carritos de mercados electrónicos, muchos no te dejan pagar con criptomoneda. ¿Ok? Bueno, y un poco contarles qué hacemos nosotros, quiénes somos, ¿sí? Y nuestra alianza con CISA, que son un equipazo allá en Centroamérica, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de darles o a tratar de trabajar en sinergia con ellos, con Dian, con José, con Juan y con muchos otros integrantes de Concisa, ¿sí? En lo que es ciberseguridad. Nosotros somos una empresa que tiene 18, 19 años trabajando en ciberseguridad. Así que ya peinamos algunas canas en lo que es tareas de ciberseguridad. Tenemos 3 áreas, que es el área de consultoría, el área de capacitación que se llama e-coaching, ¿sí? Y un tour que hacíamos de forma presencial, y gracias a esta pandemia hermosa, por no decir otra cosa, estuvimos parados y ahora, si Dios quiere, arrancamos ya de nuevo con los tours presencial por toda Latinoamérica, ¿sí? Más de 20 países con este tour y hacemos, por supuesto, nos pasamos al modelo virtual donde tenemos más, qué sé yo, más de 50 speakers. El online a veces te puede ir mal, pero como te va bien, en el sentido, a nosotros nos benefició en el sentido que tenés más de 50 speakers distintos desde Nueva York hasta a la Patagonia, ¿sí? Pasando por Santiago de Chile, Colombia, El Salvador, un montón de gente, ¿sí? Más de 50 speakers de cada país, todos en un solo lugar. Ese es el Virtual Tour que estamos haciendo. Ahora en noviembre lo vamos a reiniciar de todos con temas de ciberseguridad, ¿sí? Y bueno, acá están todos nuestros clientes. Estos son los principales clientes de Argentina. No voy a poner a nombrar todos porque tenemos muchos años, por eso estuvimos trabajando en varias empresas, ¿sí? Estos son los clientes de Latinoamérica. Acá van a ver muchos de sus países, porque tenemos presencia en 20 países de Latinoamérica. Ahora vamos a tener presencia en Centroamérica, en Honduras, en Panamá, bueno, en Nicaragua y en El Salvador, obviamente, a través de los chicos de Concisa que estamos trabajando. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros? Nosotros ofrecemos 3 tipos de servicios. En principio, antes de contarle cuáles son los servicios, nuestra forma de trabajar es codo a codo con el cliente. En principio, de nosotros adaptarnos a la necesidad que tiene el cliente, ¿sí? No es que tenemos un formato específico, no, nosotros nos adaptamos a la necesidad que tenga el cliente para ir creciendo en ciberseguridad, que es lo que se llama modelo de madurez, porque estoy absolutamente seguro de que ninguna red ni ningún sistema es 100% seguro, ni todo lo que trae aparejado, o sea, sus recursos, son 100% seguros. Entonces, de esa forma nosotros tenemos distintos modelos de trabajo. Un modelo de trabajo son los aspectos técnicos, que es el que conoce todo el mundo, ¿sí? Y esto es lo que yo les decía recién, era nuestro diferenciador, capaz que con otras, no somos tan estructurados en el sentido de brindamos esto y esto, ¿sí? Estos servicios, sino que no.
tenemos una cartera de servicios y buscamos cuál es lo que más les conviene para el cliente, ¿sí? Bueno, en principio hacemos todo lo que es aspectos técnicos, que es el famoso ethical hacking, ¿sí? Utilizamos metodología de hacking, ¿sí? Principalmente metodología del IC Council, ¿sí? Y del CISP, que son los estándares más tradicionales para trabajar en todos los tipos de testeos que hay. Por ejemplo, auditoría de seguridad, que es Security Audit, auditoría o análisis de vulnerabilidades, o el Penetration Testing puro, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, como para contar un detalle, hacemos distintos testeos, caja blanca, caja negra, caja gris, como sea, pero la idea es, después de hacer, les damos todas las reformas o las mejoras, acompañamos en esa mejora acorde a la necesidad, porque yo no te puedo decir, bueno, tira todo el equipo que tenés de estaciones de trabajo y comprar estaciones de trabajo nuevas. No te sirve, ¿sí? No les va a servir. Entonces, acorde a lo que ustedes pueden modificar, y después de un periodo que definimos, suponete 6 meses, un año, hacemos un retesteo de eso. Y todo eso está proyectado, digamos, en el proyecto inicial. Después, la otra parte es que también es aspectos técnicos, ¿sí? Pero no tan específicos con lo que es hacking y con lo que es ethical hacking, sino, y que tiene que ver con la arquitectura de seguridad, ¿sí? Y con todo lo que es information security. Eso se llama information assurance, ¿sí? Y es la seguridad en todas las tecnologías que estén asociadas a la información de tu compañía, ¿sí? Entonces, hay distintos métodos, así como les decía, hay distintas formas de trabajar en lo que es tecnología, con Security Audit, Vulnerability Assessment, también hay distintos métodos, por eso les decía que nos adecuamos a lo que ustedes necesiten. Hay distintos métodos para aplicar, ¿sí? Alguna práctica de Information Assurance. Uno es el Threat Modeling, ¿sí? O modelo de ataques o modelo de amenazas, ¿sí? Específicamente, generalmente se utiliza para análisis de aplicaciones que tengas. Después tenés el famoso EISA, ¿sí? Que habla sobre análisis de la arquitectura de seguridad en la empresa. Después tenés algo que es bien práctico, y es el Network Security Zoning, que esto, muchos lo dicen que es algo nuevo, pero yo me acuerdo de hace, no sé, desde más de 15 años que trabajamos sobre esto, porque es la forma de organizar la red con criterios de seguridad. Yo me acuerdo que uno de los directores me tiraba, bueno, mira, acá tenés el mapa de red de esta empresa que tenía 7.000 sucursales por todo el planeta, asegurala, me decía. Bueno, eso es esto, hacer Network Security Zoning, ¿sí? Entonces, un planeamiento estratégico en función de la ciberseguridad para ir achicando o minimizando esos riesgos. Pues otro método es el manejo de incidentes, porque tuviste algún problema, hubo algún fraude, hubo alguna fuga de información, hubo algo y necesitas resolver qué ocurrió previo a lo que es un trabajo judicial, ¿sí? Entonces tenés el manejo de incidente, ¿sí? Identificás, analizás, ¿sí? Y vemos cómo aprender para que no nos vuelva a ocurrir eso, o para que ocurra con menos frecuencia. Y bueno, y otra técnica u otra tarea es lo que es seguridad física, ¿sí? Y bueno, esos son los servicios principales que ofrecemos, y después tenemos las cosas que más me gustan a mí, ¿sí? de ISEC, y que vamos a implementar con CISA, que es lo que es concientización, que es charlas de este tipo, ¿sí? Específicamente ahora hablamos sobre criptomonedas y la seguridad en criptomonedas, pero en realidad hacemos charlas, por ejemplo, en su compañía, y me dice, mira, el problema que tengo es que los directores no nos dan bolilla, bueno, eso es de Argentina, no nos hacen caso, ¿sí? Y hablamos, bueno, entonces preparamos una charla con demos así en vivo, como les mostraba, para hacer que se asusten los directores, ¿sí? Mostrarles cuál puede ser el riesgo. Fíjense que, bueno, yo que ustedes me aseguraría, por ejemplo, o si no, otra cosa que también nos pasa muy frecuente, el área de TI no se lleva bien con el área de ciberseguridad. Entonces, ¿qué hacen? Nos viven vulnerando o sea, nos viven cancelando todas las medidas de seguridad que ponemos nosotros, ¿sí? Yo sé que algunos que conozco de acá de este foro trabajan en ciberseguridad
y se deben estar riendo en este momento porque saben que hemos hecho trabajo de ese estilo, ¿sí? Y dicen, sí, yo me pongo medidas, pero después el director de TI no me da bolilla y atrás de él todos los compañeros de ellos, ¿sí? De ese departamento. Y bueno, entonces, nosotros hacemos concientización. Concientización puede ser dar una charla o puede ser tomarles control, ¿sí? Decirle, mira, si aprieto Enter acá, te dejo sin trabajo, ¿sí? No vas a poder trabajar durante una semana y después te echan. O sea, concientización tiene que ver con todo eso, ¿sí? Y después la parte legal y forense, que es todo lo que es investigaciones, investigación de fraudes, que ya viene, es la pata mía que tengo como inspector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que vengo de policía, que es la que más me gusta. Por eso decía, estas últimas dos las brindamos y para mí es pasión y me encantan, ¿sí? Así que bueno, estos son los servicios que nosotros mandamos. Estamos abiertos a preguntas, abiertos a consultas. Nosotros los proyectos, por ejemplo, cuando definimos los proyectos, charlamos mucho con el usuario, con el cliente, para ver una necesidad a nosotros nos interesa. Principalmente que nos vuelvan a contratar, no que nos contraten por primera vez. Entonces, y siempre funcionamos así. La mayoría de nuestros clientes son tradicionales, de todos esos que ven acá, ¿sí? Los conocemos de muchos años. Por ejemplo, el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, ¿sí? Que es una policía de allá de Colombia, vendría a ser la Policía Federal. Durante 3 años seguidos le estuvimos haciendo todos los meses penetration testing, distintos tipos de penetration testing, durante 3 años seguidos. Así que la idea nuestra es esa, de que nos recontraten, nos vuelven a decir, bueno, pasó el periodo, ya hicieron, y ven cómo trabajan otros, nos conocen a nosotros, y se van a dar cuenta que, o sea, van a querer volver a contratarnos a nosotros. No sé, Diane, si hay alguna más pregunta, Gracias, si quieren hacer. Cristian. ¿Sí? Gracias, Cristian. Muy interesante la ponencia, de verdad que me pareció súper interesante toda la información que nos has compartido este día. Ahorita estoy revisando el chat y veo que no tenemos preguntas, pero quería recordarle a los asistentes que al final del webinar tenemos una encuesta. Agradeceríamos muchísimo si nos pueden contestar la encuesta al finalizar el webinar también. Y si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, pues aprovechemos que ahorita estamos con Cristian, que nos puede contestar cualquier duda. Pues en este momento no veo ninguna pregunta, Cristian. Bueno, genial, no tengas problema. En definitiva es eso, les pedimos que nos sirve para nosotros para mejorar más que nada las exposiciones y todo, la encuesta que hay después, ¿sí? Y bueno, queda realizado el contacto con el oyente que está del otro lado y bueno, muchas gracias por el tiempo y estamos para lo que necesiten, ¿sí? Ahorita me están haciendo una pregunta, Cristian. Me está preguntando Reina Ponce si puede tener 2 carteras a la vez. Sí, sí, podés tener más de una cartera. O sea, 2 carteras hasta de la misma billetera, por ejemplo. En el caso de El Salvador, que si tenés Chivo Wallet, que es creo que es del gobierno, no te van a dar 2 carteras Chivo Wallet, ¿sí? Sino que te van a dar la que corresponde a la persona, a tu documentación. Pero después de los servicios públicos, digamos, de los servicios, qué sé yo, Bitcoin, Ethereum, esta que mostraba yo, y podés tener lo que vos necesites, ¿sí? Y todo tiene identificaciones diferentes de acceso, ¿ok? Firmas digitales diferentes. Ok, muchísimas gracias. Tengo Bueno, otra pregunta, Cristian, de ¿sí? Oscar Sí, sí. Sota. Nos dice, excelente ponencia. ¿Cómo se llamaba la primera aplicación donde se vio que una persona trató de entrar y nos daba los datos de esa persona? El ejemplo que mostró al iniciar la presentación. No es una aplicación y no te la puedo decir, o sea, es un laboratorio que hacemos nosotros de demostración y es un código que programé yo, ¿sí?
es un código que está programado en Python, ¿sí? Y lo que hace es simular una página web real, te captura esos datos, te lo envía por correo electrónico a mi correo que me lo envié yo, ¿sí? Y después te redirecciona al sitio real. Eso vendría a ser una especie de phishing, o sea, como parte del phishing. Y yo lo que contaba, lo que no les conté a ustedes, que les contaba a Diana antes en las organizaciones previas, que yo lo que no hice fue lo que se llama ofuscación, de ocultar las cosas. No lo ofusqué para que se pueda ver que es muy obvio eso. Cuando ustedes veían arriba, tenía el candadito, pero al lado del candadito decía iceglobal.com, pero todo esa, lo que se llama la URL esa, con ese código se puede, programando, digamos, se puede ocultar. Inclusive se pueden utilizar los famosos shortener para que ni siquiera dejar rastros, ¿sí? Entonces, en realidad nunca tuviste problemas porque capturó en el medio los datos, se lo envió a alguien y te lo reenvió a vos. Entonces, ese código no te lo puedo pasar porque vamos preso. Oscar vas preso vos y voy preso yo y yo quiero seguir trabajando. Prefiero que vaya preso el boliviano que está en Dubái y no nosotros dos, que sigamos trabajando. ¿Ok? Bueno, Cristian, creo que esa sería la última pregunta. Ya no tenemos más Bueno, preguntas. genial. Muchas gracias a todos allá donde están en Centroamérica. Espero que estén bien, espero que el coronavirus no tenga lejos, ¿sí? Esta pandemia de porquería. Y todas las dudas, acá está el correo info@concisa.com, o si no, si quieren enviarme a mí, que yo lo redireccione, pero a través de info@concisa.com podemos hacer todas las dudas, ¿ok? Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Tengan un feliz día. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Diana. Nos vemos. Adiós.